Chicos, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a explicar un poquito cómo escribir un texto narrativo y para eso les vamos a ir entregando distintos tips para que ustedes puedan ir desarrollando en casa sobre cómo escribir entonces un texto narrativo. Entonces, cosas importantes que tenemos que saber, que tenemos que hacer para escribir un texto narrativo son planificar, organizar las ideas, escribir y revisar. Ya estas son como las 4 partes o los 4 pasos que tenemos que hacer para poder escribir un texto narrativo y que en el fondo sea un texto, una escritura productiva. El primer paso que tenemos que hacer es planificar. Ya antes de comenzar a escribir tenemos que pensar en qué vamos a escribir y para eso usaremos distintas estrategias. Pero antes de eso tenemos que saber qué escribir, ya qué texto escribir. Y es por eso que nosotros los profesores les dimos 4 opciones. Ustedes pueden escribir un cuento, que es un relato que cuenta una historia, una fábula, que es un relato que cuenta una historia, utiliza animales como personajes principales, al final del relato entrega una moraleja. También pueden escribir una leyenda, que es un relato que cuenta un hecho inexplicable, utiliza un lugar conectado con la cultura de dicho lugar. O también pueden escribir un mito, que es un relato que intenta explicar el origen de algo, utiliza personajes humanos, semi-humanos y dioses, y no tiene un lugar determinado. Ya ustedes pueden escoger entre estos 4 tipos de texto uno, que a ustedes más les llame la atención o que ustedes quieran escribir. Y bueno, para poder planificar tenemos que hacer en el fondo y pensar qué cosas vamos a escribir y para eso vamos a trabajar la lluvia de ideas, ¿ya? Entonces en su guía tienen distintos post-it, ustedes tienen que ir completando con lo que se les menciona. Por ejemplo, ¿qué personajes va a tener mi texto? Como son física y psicológicamente. También tienen que responder dónde se desarrollarán los acontecimientos, el lugar, cómo es el lugar, dónde van a ocurrir los acontecimientos. ¿Cuándo ocurrirán los acontecimientos? El tiempo, la época. ¿Y cuál será el conflicto o tema central de mi texto? ¿Ya? También se le agrega que ustedes puedan escoger un título. Ahí pueden escoger varios títulos y seleccionar el que más le acomode. Paso 2. Para poder entonces escribir, planificar nuestro texto tiene que ver con organizar tus ideas. Y para eso ustedes tienen que ordenar las ideas del texto narrativo y tener en cuenta la estructura que van a utilizar. ¿Ya? Para eso vamos a recordar brevemente la secuencia narrativa. Recuerden que tiene 4 partes, ¿verdad? Que es la situación inicial, el quiebre o problema, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Esto ya lo vimos, pero si ustedes quieren volver a revisarlo, está en la guía número 1 y ahí van a obtener todos los detalles. Ya, importante tener en cuenta que la situación inicial es la situación en donde se plantean las características de los personajes y el lugar. El quiebre o problema es donde se desarrollan los acontecimientos y aquí se quiebra la situación inicial. Ya, en esta parte se va a revelar cuál es el problema o cuál es el tema principal de su texto. El desarrollo, acá los personajes intentan desarrollar o resolver el problema o la situación problema y en el desenlace de la historia es donde se resuelve ya definitivamente el conflicto. Puede tener un final feliz o uno trágico. Para eso, para poder ordenar sus ideas, se les asignó un lugar donde pueden ir ordenando sus ideas e ir desarrollando el texto de manera ordenada por parte. El paso 3 es escribir. Luego ya de ordenar las ideas, siguiendo la estructura narrativa, pueden hacer un borrador o escribir directamente en el espacio destinado. Ya ahí ustedes pueden destinar borradores, hojas, hacerlo en una hoja aparte como ustedes decidan. También les entregamos distintos tips dentro de la guía, pero acá también tenemos algunas ideas importantes. Por ejemplo, utiliza conectores para ordenar tu relato. Ya, el típico había una vez sirve para la situación inicial. Cuando uno dice un día, sirve para partir el quiebre.
y finalmente para ir cerrando las ideas de nuestro cuento. También importante es que tienen que mantener la coherencia de su historia y para esto revisa que las ideas se mantengan en un orden y que las ideas que se repiten las puedas ir reubicando o cambiando en el texto. También es importante que ustedes describan el ambiente y los personajes incorporando distintos adjetivos que evoquen imágenes y sensaciones. Ya eso lo pueden hacer en la parte inicial del texto. Y finalmente pasamos al paso 4, donde ustedes tienen que revisar el texto. Ya finalmente puedes revisar tu texto considerando los indicadores que se van a evaluar. Y para eso en su guía tienen una pauta de evaluación donde ustedes van viendo las dimensiones y cómo lo tienen que ir logrando, ¿verdad? En la primera parte tenemos el tema, el propósito comunicativo, desarrollo de ideas, secuencia narrativa, organización y ortografía. El tema tiene que ser claro y tiene que mantenerse a lo largo de la historia. El propósito tiene que ser, el texto presenta un adecuado uso de las descripciones, ¿verdad?, de los personajes y del ambiente. El texto tiene que desarrollarse entonces la secuencia narrativa, ¿verdad?, en la producción escrita, teniendo en cuenta los 4 pasos importantes que es la situación inicial, el quiebre, el desarrollo y el desenlace. La organización de las ideas tienen que estar relacionadas entre sí y las oraciones tienen que tener concordancia. Y finalmente el uso adecuado de una ortografía literal, acentual y puntual va a ser determinante para que tu escritura sea óptima. Entonces, chicos, ha sido un mini video tutorial un poco explicando cómo pueden ir desarrollando sus habilidades de escritura. Ya nos vemos en el encuentro Meet, que estén muy bien.